La selección número 8, en el puesto número 8 del ranking FIFA a nivel mundial, y después del gol Marruecos siguió fiel a su filosofía de juego, un equipo de África del Norte que muy europeizado, con una línea de juego atildado, intentando asociarse, llegó muy bien, empezó a generar situaciones de peligro y llega el empate de Anayowi sobre el final del partido a la salida de un córner, en un cabezazo donde Ecuador pierde marca, pero yo quiero destacar lo positivo, Chinito. Uno de los mejores partidos para mí de la era de Sebastián Beccacece. El empate de Marruecos llega en el mejor momento de Marruecos en esa parte final del partido, pero agregando otros aspectos a lo que destaca Carlos Alejandro y que comparto plenamente, es de los mejores partidos que le hemos visto a Ecuador desde su nivel de producción, de juego y acople dentro del partido, para ir a una competencia mundial. Comparando con las dobles fechas FIFA de fin del 2025, Estados Unidos, Canadá, México, Nueva Zelanda, la magnitud del rival engrandece enormemente la actuación del equipo ecuatoriano, que por momentos lo sometió a Marruecos. Octava en el ranking FIFA, sumó 26 puntos después de la decisión administrativa de la Federación Africana de Fútbol de darle el campeonato, y suma 1.737 puntos y sube al octavo lugar del ranking FIFA, insisto, y lo sometió, lo puso contra las cuerdas, lo presionó. Si tuviera que destacar un jugador, es complicado porque con niveles superlativos, individuales y colectivos, con un Ener Valencia rejuvenecido, corriendo hacia atrás, colaborando, corriendo de atrás a los defensores, con un Minda haciendo un gran trabajo de ida y vuelta por el sector izquierdo, y con un Moisés Caicedo como enorme figura al lado de Vite. Muchas conclusiones positivas. El 11 de Ecuador para la inauguración de la Copa del Mundo sale de corrido. Nos guste o no nos guste, tenemos que tener claro que para Beccacece, Franco es el marcador izquierdo. Marcador derecho, ya estaba pensando en el izquierdo, con Hincapié como marcador izquierdo. La dupla de centrales Ordóñez y Pacho. De Marruecos, a levantar el arco iris, a ver si encuentra el tesoro. ¡Once hizo primer poste, cabezazo adentro! ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! Y en el festejo se llevaron hasta la dentadura Hakimi y el Ainawi, que fue el autor, acuérdense de aquel penalti que no pudo concretarlo, sobre él lo hicieron, él lo ejecutó y no pudo convertirlo. Ahí se abraza, el autor del gol es El Ainawi. O sea, no lo hizo de penal, pero de cabeza sí pudo convertirlo. Sí, bueno, es que lo justo el empate el equipo marroquí, porque adelantó sus líneas, trató de ir al ataque, ya había fallado una posibilidad manifiesta de gol en un penal, pero ahora acá en este tiro de esquina fue efectivo y cabeció, lo dejó paradito al golero ecuatoriano Galíndez, que no pudo hacer nada. Bueno, yo creo que hay que empezar por analizar el primer tiempo y el segundo tiempo. Un primer tiempo muy equilibrado, tanto para Ecuador y como para Marruecos. Ya en el segundo tiempo, que eso lo analizamos en el entretiempo, ya en el segundo tiempo, con las variantes que sí le resultaron al equipo marroquí y que no tanto le resultaron al equipo de Beccacece, fue justamente al de Beccacece por el cambio de los laterales o llamados carrileros, en su momento cuando lo ordenan. La intervención de Ángelo Preciado para mí no es tan buena, ya viene sufriendo estos choques, esto que no gana los unos contra uno, y ahora se lo notó mucho más con un oponente que corre, y aparte de que corre tiene esa ductibilidad con el balón, cosa que no goza Ángelo Preciado. Y me dejó demasiadas buenas sensaciones de Alan Minda, que yo no lo veía ahí. Inclusive pensaba poner a Alan Franco o por último al mismo José Hurtado. Dejó muy buenas sensaciones por ese lado. Y también yo creo que uno de los principales
digamos, culpables o los que cometieron error en este partido se llama Gonzalo Plata. Siendo Marruecos octava en el mundo, lo que sea, su técnico nos respetó. No nos puso esos delanteros. Esperó a que nosotros le hagamos el daño correspondiente para arriesgar. Pero eso significa que ellos también nos analizan, nos ven y dicen: esta es una selección peligrosa, una selección que nos puede hacer daño, tampoco podemos ir a jugar así alegrones. Buen partido de Ecuador, lo del final hay que corregirlo definitivamente porque sobre los minutos ya de descuento, cuando ya tienes asegurado un partido, duele muchísimo que te empaten y se te daña toda la planificación. Yo lamenté el empate. Hoy, sin lugar a dudas, Ecuador envió un mensaje y se empieza a candidatear como una de las selecciones protagonistas en el próximo Mundial, ante una selección que había llegado a la semifinal de un Mundial, que había salido campeona de África, que había llegado a la final. Hoy vimos quizás el mejor primer tiempo en muchos años de la selección ecuatoriana. Todos defendieron, todos atacaron, todos concentrados, todos se movieron como uno. Cuando vos ves a un equipo moverse de manera homogénea, que todos están detrás de un mismo objetivo, ves a un equipo serio, ves a un equipo que es candidato. Yo debo adicionar algo. Este Marruecos, con un técnico que debuta en su primer partido, un técnico que conoce las formativas del balompié marroquí, pero así, al dedillo, sub-17 campeón, sub-20 campeón y ahora en el primer equipo, Ouabi se la jugó, un albur quizás. El hecho de abrir con Brahim Díaz, el hecho de jugar con Sasouli, de Saibari, eran los tres hombres que fueron al ataque, pero ninguno de ellos tuvo la presencia, y se lo vio en los minutos de este segundo tiempo, de lo importante que es el espigado, el centro delantero, el número 9, Al-Kaabi, que comenzó a complicar a los dos zagueros centrales, que habían pasado poco menos que disfrutando del fútbol entre ellos desde el fondo, tocando y haciendo que su equipo comenzara a generar fútbol desde esa posición defensiva. Pero con ese Al-Kaabi y lanzado Marruecos con todo, y Hakimi, ahora sí, destinado ya no había la posición de Minda. Minda lo complicó a Hakimi. Alan Minda lo neutralizó a Hakimi. No podía llegar porque donde llegaba Hakimi por velocidad usufructuaba ese espacio y a lo mejor encontraba el centro para la cabeza de Egner Valencia o del mismo Gonzalo Plata. Yo por eso digo que esos cambios defensivamente lo debilitaron al equipo ecuatoriano, porque no pudo nunca Estupiñán hacer el rol que cumplió Alan Minda, ni tampoco claro. Pero enfrentaba a un equipo que está en el top 10. Marruecos es la número 8 del mundo, estuvo dentro de los 4 semifinalistas del Mundial anterior, un equipo con un proyecto extraordinario. Nos ilusionamos, nos esperanzamos que esto sea un escalón hacia arriba en llegar a la Copa del Mundo con el pecho inflado de orgullo, y el martes, por supuesto, otro examen importantísimo frente a Países Bajos. Y entonces en ese aspecto tendríamos que ver si va a jugar de la misma manera y qué conclusiones después de ese partido podríamos sacar, porque hoy vimos una reacción en el segundo tiempo del equipo marroquí, que allí sí te daba esa sensación de ese equipo que todo el mundo alaba, que es muy técnico, que es muy rápido, que tiene resoluciones altas y tiene jugadores resolutivos, pero hoy, si bien vemos el marcador, pero las formas en las que Ecuador mantuvo un equilibrio en el primer tiempo, defensivamente ya no nos sorprende. Queremos ver mucho más en ofensiva. Y el segundo tiempo se desajustó un poco con el ingreso de ciertos jugadores que le cambiaron la cara al equipo marroquí, sobre todo en ataque, que no tenían el referente. Ojo, que tampoco estoy diciendo que Moisés Caicedo regrese a hacer ese 5-5, pero creo que en algunas circunstancias del partido puede, como para cerrar el partido, entre comillas, poner un tercer volante, para que ahí ya se sienta más cómodo Moisés, el mismo Vite, un hombre de marca, que hoy me parece que Ecuador lo tiene. ¿Saben lo que pasa con este equipo marroquí? Lo que pasa es que ni Sasouli, el que iba por izquierda, ni el que iba por derecha, Brahim Díaz, apoyados por, en la derecha, Hakimi, el mejor lateral derecho del mundo, y Mazraoui, el del Manchester United, sobre la izquierda, ellos nunca se conectaron.
¿Saben por qué? Porque el trabajo, sobre todo de Minda, que nadie lo nombra, nadie dice nada, es el número 14, fue uno de los factores para que el equipo marroquí no se conectara, no saliera nunca. Fracasó Brahim Díaz tremendamente. Entonces, no teniendo esas posibilidades, y ojo, que Becasé buscaba esa respuesta, y yo creo que la encontró. En el segundo tiempo, cuando tiene que entrar Pervis Estupiñán, cuando tiene que entrar Ángelo Preciado, ya no hubo la misma eficacia. Se comenzó a tener problemas y sobre todo cuando el técnico Ewobi, que había debutado, que estaba debutando en este partido, no entra con un 9. Al-Kaabi, el espigado, no entró con 9, entró solamente con 2 extremos. Brahim Díaz en el momento, a ratos en diagonal, se metía como un centro delantero, pero nunca lo fue. Cuando entró Al-Kaabi, ahí los problemas de Ecuador comenzaron a verse. Ahí los problemas de Ecuador, referenciar a un hombre fortachón, con buena estatura, fue complicado para el equipo ecuatoriano. Y con esa falta de eficiencia que sí la tuvo en el primer tiempo Ecuador, tras el arribo de Estupiñán y de Ángelo Preciado, que no estuvieron en el nivel de los que se fueron, entonces ya tiene clarita la película el señor Becasese. Con un detalle adicional: si esto es entrenamiento para la Copa del Mundo, yo no voy nunca a estar tranquilo que faltando 2 minutos me empaten el partido cuando ya el resultado lo tengo en el bolsillo. La magnitud del rival, la capacidad de un Marruecos, campeón de la Copa Africana, campeón mundial a nivel sub-20, vicecampeón a nivel sub-17, un proyecto deportivo, una filosofía de juego, un equipo que incluso por la proximidad que divide el estrecho de Gibraltar, son 14 kilómetros, es un equipo europeizado a nivel futbolístico y a nivel también cultural, pero sobre todo un equipo que juega bien. Mencionaba los partidos que jugó Ecuador, jugó contra Estados Unidos, Canadá en primera instancia, después jugó contra México, Nueva Zelanda, y eran otra dimensión de rivales y vimos otra dimensión del equipo ecuatoriano en cuanto a fútbol. Hoy se vio un muy buen equipo que prácticamente ya a esta altura del Mundial faltan 66 días, Chino. Sale solo el 11 y sale sola prácticamente la lista de la Copa del Mundo. Equipo marroquí agridulce, porque si no es por Galíndez que tapa ese penal, estuviéramos hablando de un resultado diferente al de hoy.